Bueno, mis hermanos, nuevamente le damos la bienvenida a todos ustedes. Espero que se sientan como en casa. Estamos en casa de nuestro Padre Celestial y venimos con el deseo, ¿no?, de compartir estas clases que nos han servido de mucho, de este curso dado por el hermano Paul Washer, que realmente el Señor lo ha usado grandemente y ha sido un hombre que nos ha permitido a través de su conocimiento y de estas clases aprender un poco más acerca de nuestro Dios. Y primeramente le damos gracias a Dios, ¿no?, porque su Espíritu nos permite entender estas grandes verdades, verdades que para muchos a veces se incomodan, se molestan, pero son verdades bíblicas, hermano, y eso es algo que debemos abrazar y defender no solo como creyentes, sino como fiel escudero de nuestro Rey. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos siempre pedirle a nuestro Señor que nos lleve por la senda correcta. Como estudiamos anteriormente en las clases de la Confesión Bautista de Fe, es que las Escrituras están precisamente para eso, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantenga en la senda. Y ese es el propósito. Y entonces en estas clases que vamos a estar viendo, estamos estudiando directamente la persona de nuestro Dios, un Dios trino, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnisapiente, un Dios sapientísimo, un Dios eterno. Y hoy nos toca, esta clase viene muy ligada a la clase anterior, la lección número 39, que se trataba de la ley, o Dios como legislador. Quiero leer el título, Dios el legislador. Y este viaje, y veíamos a grandes rasgos cómo Dios juzga a aquellos por su ley, pero también juzga a aquellos, o sea, que en el momento de que la persona, como dice la palabra de Dios, que no tiene excusa delante de Dios. ¿Por qué? No es porque el hecho que no se le haya predicado de Cristo, el hombre está libre, está exento de ese juicio. No, porque la ley está escrita en sus corazones. Y entonces, por esa ley escrita en sus corazones, Dios también va a juzgar a esas personas. Entonces, hoy empezaremos en la lección número 40. Estamos en la página 253 de Dios el juez. Y dice así la introducción de esta clase. Según las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y los juzgará a todos conforme al estándar que le ha sido revelado. Todas las Escrituras pueden tener la seguridad de que Dios la juzgará conforme a las normas más estrictas de justicia y equidad. Se debe reconocer siempre que el juicio de Dios al hombre no es injustificado o cruel, sino una consecuencia inevitable de su santo y justo carácter por una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que renuncie a juzgar la maldad no sería bueno o justo. Una creación donde la maldad no fuera refrenada y juzgada pronto se destruirá a sí mismo. Y tiene mucha razón en este enunciado. Nuestro Dios va a juzgar rectamente, pero va a ser estricto según las reglas que Él ha marcado. Va a ser estricta de su justicia y equidad. No va a haber manera de que nuestro Dios sea sobornado, que sea aplicado cohecho sobre Él, sino va a ser un Dios que de Él es la plata, el oro, Él es el todo. O sea, no va a haber manera de que se pueda hacer, de que haya alguien, una influencia por encima de Él, que le pueda hacer una coacción o presión para sacar de Él un resultado favorable para alguno de los dos lados. No, Dios, eso es una de las características que lo hace a Él soberano. Él va a juzgar según su ley. Y aquí es algo también importante que tenemos. Dios no va a ser parcial,
no se va a tirar para un lado ni para el otro, sino que Él va a juzgar según su ley y Él no va a quebrantar su propia ley. Aunque sea Él quien haya creado la ley, que la ley lo que hace es reflejar su carácter, o sea, Él no va a violentar esa ley. Y eso es algo que nos deja realmente como creyentes ese aliciente de que vamos a tener un Dios recto, sí, un Dios justo, sí, un Dios realmente que no va a dar al justo por culpable. Y eso es algo que nos da aliento, porque sabemos que estamos delante de un Dios santo, un Dios que no va a quebrantar su ley. Sigue diciendo. Hermano, perdón. Sí. Ahí donde usted estaba comentando, me llama la atención aquí la última dos líneas que dice, una creación donde la maldad no fuera refrenada y juzgada, pronto se destruiría a sí misma. Y estoy pensando en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Donde el Señor habla de las autoridades que han sido delegadas por Él. Delegadas por Él. Y sabemos que esas autoridades no son justas, Uh-huh. la mayoría en el mundo no son, bueno, ninguna realmente. Ninguna en estos momentos, sí. La depravación total pues, en la que estamos, ¿no? Pero imagínense ustedes que no existiera las autoridades y cuando las autoridades se corrompen, pues peor es. Exactamente. Peor es. Pero, y es bueno que hayas tocado ese punto porque Dios crea las autoridades y también crea en nosotros el temor sobre esas autoridades. Y aunque es un temor no para esquivar la policía o la autoridad, sino porque la policía dice que ese temor está infundado sobre el que tiene temor realmente del gobierno, de la policía, son los malhechores. Pero nosotros debemos respetarlo porque están en autoridad y aún más porque es una autoridad delegada por Dios, aunque muchos policías ni saben esto. Correcto. Exacto. Pero es una ordenanza, es algo establecido por Dios. Y nosotros como creyentes, por eso Pablo nos dice en otros capítulos, dice, someteos a vuestras autoridades. Claro, siempre y cuando estas autoridades no violen intencionalmente la palabra de Dios, o sea, que nos pongan directamente en contra de lo que Dios ha puesto. Pero sí debemos acatar las leyes que están puestas. Porque tenemos una autoridad mayor. Exacto. Y eso está en Romanos 13. En Romanos. Vamos a ir hasta allá un momento. Romanos capítulo 13, del 1 en adelante. Uh-huh. Voy a leer del Reino Valera. Uh-huh. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están, lo que está diciendo el hermano Hernán, Uh-huh. para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Exactamente. Y es lo que te digo, muchos de ellos ni se imaginan que su puesto, su encargo viene de parte de Dios. Yo creo que algunos sí, ¿no? Porque en las patrullas traen "We believe in God". Algunos sí, Sí, Uh-huh. algunos aquí sí, pero yo por lo menos en Venezuela nunca lo vi. No, ni en mi país tampoco. En mi país tampoco. Había una broma que decía un humorista cubano, decía, bueno, nosotros debemos, dice, bueno, la policía está para cuidarnos, pero ¿quién nos cuida a la policía? Es que es una triste realidad. Nos reímos, pero es verdad que es para... Es que sí.
Y de hecho, sin apartarme mucho de la clase, le estaba hablando con el hermano, con Dubel, cómo las películas de hoy en día te están poniendo como actos heroicos, que los mismos policías se vuelvan villanos. Y te lo hacen de una manera tan sutil que al final tú terminas aplaudiendo y diciendo qué bueno que se cruzó de bando. Es increíble. Y podemos ver la saga de Rápido y Furioso, que al final hubo un policía que termina trabajando para ellos. Esta última película que salió del morenito bajito, una policía de la Interpol, al final termina trabajando para ellos, que son ladrones profesionales. No, eso es tremendo. Y te lo pones y tú dices, wow, qué bueno, que hermano, hay un mensaje subliminal en todo eso. Están viendo cómo un policía puesto por Dios se apega más a la corrupción que a la ley que él debe guardar. O sea, sí, exactamente, porque te lo disfrazan de tal manera que te ponen al malo como el personaje demasiado cariñoso. Él lo hace por apoyar a su familia, a los pobres, y ponen al policía como el ser más, el ogro de la película. Por eso es que debemos de tener un sedazo de lo que vemos, tanto en televisores como en YouTube. Exactamente. En redes sociales. Hay que tener un sedazo y discernir todo eso, porque detrás de todo esto existe una maldad. Exactamente. Mi hermano, no podemos pecar por ignorante. Todo lo que veamos tenemos que filtrarlo bajo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, y mi esposa y yo nos gusta ver mucha televisión, pero nosotros tenemos que andar hasta con el mando en la mano. Porque de buena primera, cuando menos usted espera, aparece una escena que, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver esto con la película? Así, ya es algo que... No, es difícil, es difícil. Hay que entretenerse con cautela, realmente. Y dice el segundo párrafo, estas lecciones anteriores aprendimos que Dios es tanto santo como justo. Y esto es importante. Dios no quebranta una para hacer mayor la otra. Dios es tanto santo como justo. Su justicia es para todos por igual. Exacto. Tanto para el impío como tal y para su pueblo también. Y estos atributos se presentan como una garantía eterna e inmutable de que sus juicios siempre serán conformes a las normas más estrictas de equidad y justicia. Lo que hablábamos, que Dios no va a quebrar su ley para que haya uno más beneficiado que otro. Antes de considerar la enseñanza de la Biblia sobre el juicio de Dios, debemos revisar otros atributos divinos que es igualmente esencial, si es que sus juicios han de ser infalibles. La omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia proviene del latín omnisciens, omnis, todo, sciens, de sire, saber. O sea, Él sabe todo. Y denota el atributo de poseer todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todo, sin tener que investigar o descubrir los hechos. Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. No hay nada oculto a Dios. Cada criatura, hecho y pensamiento es como un libro abierto delante de Él. Y mi hermano, quiero hacer una pausa aquí y quiero que esto nos sirva en este inicio de año 2024 para hacernos un llamado a nuestra conciencia. Dios conoce todos nuestros pensamientos. No nos atrevamos a hacer lo que intentaron hacer Adán y Eva, de esconderse de Dios, porque eso no va a suceder. Dios conoce cada paso, como dice, tanto pasado, presente como futuro. Él conoce todos los hechos y pensamientos. No podemos apartarnos del alcance de la gracia de Dios. Como mencionaste anteriormente, sobre sus hijos, ya su historia está escrita. Que hay que tener mucha cautela, mayormente sus hijos,
que obstruyan ese mandato de él. Exactamente. Sí, porque son testigos de él. Ujú. ¿No? Y como dice en hebreo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes son esos testigos? Y los ángeles. Aún los ángeles condenados. Porque también acuérdense que ellos, esos ángeles caídos están bajo condenación. Entonces ellos nos están viendo cómo nosotros actuamos. Y él va a decirle, hey, a este tú lo dejas vivir como le da la gana y a nosotros no. Por tanto, teniendo en derredor nuestro. ¿Y dónde están? Alrededor nuestro. No es solamente el amigo que trabaja con nosotros, nuestro jefe. En derredor nuestro tenemos huestes celestiales que están chequeando, mirando cómo actúan los hijos de Dios. Esto va mucho más allá, porque acuérdate que también la palabra dice que tenemos un libre albedrío, pero ¿cuál es ese libre albedrío? El puro conocimiento de las escrituras. Que si nos salimos de ahí, estamos mal. No, realmente con el libre albedrío, eso es algo un poco diferente, porque es que realmente los que realmente tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva. Y el libre albedrío viene a decir en esencia que ellos tuvieron la capacidad total de hacer el total bien y también tuvieron la total capacidad de hacer el total mal. Y eso fue lo que ellos voluntariamente decidieron hacer. Ahora nosotros por generación ordinaria, ¿qué quiere decir eso? Todo el que nace de Adán y Eva, ya venimos acarreando el pecado. Nosotros no podemos, aunque quisiéramos hacer el bien total, nosotros siempre nos vamos a inclinar al mal. Por eso es que esa es la carne. De hecho, Pablo decía, yo no conocía el pecado si no era por la ley que dijera, no codiciarás. Dice, queriendo yo hacer el bien que quiero, hallo qué. Y no es solamente, Pablo no dice, yo hallo el pecado. Dice, no, yo hallo una ley en mis miembros. La ley del pecado. O sea, es algo impuesto en nosotros. Que no me lleva cautivo. No hay manera de despegarnos de eso a menos que la gracia liberadora, perdonadora, santificadora y justificadora de Dios nos saque de ese lugar. Fíjate el tesoro que nosotros tenemos. El tesoro que Dios nos ha regalado. ¿De dónde nos sacó Dios? Dios nos sacó de la subasta del pecado. De ahí, de donde íbamos. Y me gustó mucho una predicación que vi de un colombiano que él dice, Dios no vino a librarte del infierno, Dios vino a librarte de lo que te lleva al infierno, que es nuestro pecado. Y me impactó mucho eso cuando ese hermano lo dijo. Hermano, y ahí cuando usted dice del libre albedrío, ¿verdad? Si lo hablamos en un contexto de la salvación, realmente no tenemos libre albedrío. No tenemos libre albedrío. Y es por eso que cuando... Dios nos escoge a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, mucha gente se pregunta y dice, bueno, ok, entonces somos nosotros como títeres. No. No, porque nosotros... Porque nosotros tenemos, o sea, el libre albedrío es que nosotros podemos, por ejemplo, aquí, escogemos pecar o no. O sea, yo puedo hacer el mal. ¿Ve? Y, por ejemplo, los impíos, ellos van a ser juzgados porque ellos a conciencia hacen el mal. Exacto. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si hacer algo bien o mal. Pero en cuanto a la salvación no existe el libre albedrío. Por cuanto lo que acabas de decir, el pecado entró, nosotros estamos infectados, yo le digo el germen del pecado. Nos ha infectado, entonces cada vez que nosotros no podemos buscar a Dios, porque estamos, como dice Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede escoger, no puede hacer nada, a menos que venga la gracia de Dios salvadora y nos resucite. Exactamente. Por eso es que a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo cuando tocamos el tema del libre albedrío, y es ese. El tema es que no tenemos la total libertad porque estamos dañados por el pecado. Ahora, nadie nos obliga a pecar.
Y eso es algo que hay que estar bien claro. Nosotros no podemos, porque estamos dañados por el pecado, hacer el bien que Dios quiere. Exacto, eso Pero nadie nos obliga a nosotros a pecar. Pecamos, por lo que dice Romano, por nuestra concupiscencia en nuestros corazones. O sea, los deseos pecaminosos de nuestros corazones son los que nos llevan a hacer eso. Claro, yo creo que para poderlo entender mejor deberíamos como que separar las dos cosas. sí. Sería como, a lo que yo me refiero es un libre albedrío en su voluntad de hacer el bien. Es lo único que tenemos, que podamos hacer el bien. De ahí en fuera está todo erróneo, mal. Sí, es que de hecho es al revés. Nosotros, la libertad que nosotros, cuando yo me refiero ahora a nosotros, me estoy refiriendo a la persona sin Cristo. Vamos a entendernos, ¿me entiendes? Porque es que ya nosotros ahora gozamos de la capacidad de hacer el bien por la capacidad que Dios nos ha puesto en nosotros. O sea, esa gracia que Dios imputó. Ahora, Dios lo que hizo fue amputar, o sea, quitar de nosotros la condenación del pecado. Y para eso Dios imputó en nosotros su gracia. Ahora, nosotros podemos crecer en santidad, podemos crecer en acercarnos más a Dios, porque es el Espíritu de Dios obrando 24/7 dentro de nosotros. Que eso es lo que no tiene el impío. El impío está dejado en su concupiscencia de sus corazones. Él actúa mal, no es porque haya algo que lo esté empujando. Él actúa mal porque su corazón lo lleva a hacer lo que él quiere hacer. Sí, y entonces, es culpable por lo que hace. exacto, por tanto es también culpable por lo que hace. O sea, no hay nadie que te esté obligando a hacerle, simplemente tú estás tomando lo que tu corazón quiere y lo que tú quieres hacer. O sea, tú no eres pecador porque pecas. No, tú pecas porque eres pecador. Y aunque parezca lo mismo, no es igual. Esa es la lucha. Sí. Ajá. La diferencia es que Pero ahora nosotros salvos, nosotros hacemos las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. aún de ahí nosotros estamos sin gloria. Por eso el mayor galardón que Dios nos puede decir ahora es decirnos siervos inútiles, porque hicimos solamente lo que teníamos que hacer. Cuando nosotros hacemos una buena obra, fue porque Dios anteriormente la puso en nosotros, la preparó para cuando la salvación fuera efectiva en nosotros, nosotros andemos por el camino que Él ya había pavimentado. Y esas son las obras. Y esas son las obras que a Dios le agrada. Ahora, ¿la hacemos voluntariamente? Sí. ¿La hacemos voluntariamente? Sí, porque está la gracia actuando en nosotros. Exactamente. Pero esa es la diferencia. De hecho, la gracia, ¿qué es lo que nos pone a nosotros la gracia? Dice que nos pone un sello. Nosotros tenemos, le dice la palabra, que son las arras de la salvación. ¿Qué significa la palabra arras? Garantía de la salvación. Es el Espíritu de Dios puesto en nosotros que nos sella. Por eso nosotros no podemos perder, porque tenemos el sello de Dios. Ahora, si nosotros andamos como impíos, si hablamos como impíos, pensamos como impíos y estamos 24/7 actuando como impíos, mira, posiblemente, créeme, a lo mejor lo que somos impíos y la gracia de Dios no entra en nosotros. Lo que estamos viviendo es, estamos convencidos pero no convertidos. Por eso no existe, como dicen, un cristiano carnal. No, ese es el peor veneno. Mira, eso yo lo escuché allá en Cuba cuando yo conocí al Señor, en la iglesia donde yo estaba. No, porque están los cristianos carnales, y eso venía como bálsamo a mi oído. Wow, entonces se puede ser carnal y ser cristiano. No, mi hermano, eso es que eres un impío. Eso es un impío. No disfraces más esto. Tú que quieres vivir como cabra, disfrazándote, poniéndote una camiseta de oveja. No, tú eres un impío. Hasta que gracias a Dios, la reforma, y es lo que yo le decía a mi esposa, cuando ya conocimos la reforma, yo conocí a un Dios distinto. El Cristo que yo creía estaba muy lejos de la Biblia, del que conozco por la reforma, por las doctrinas de la gracia. Sí, la reforma lo que hace es que te lleva a las escrituras. Exactamente, la reforma son las doctrinas de la gracia, mayormente mejor llamadas doctrinas de la gracia.
Bueno, seguimos. Y entonces dice, no hay nada oculto a Dios. Cada criatura, hecho y pensamiento es como un libro abierto delante de él. Dios no solamente sabe todos los hechos, sino también los interpreta con perfecta sabiduría y absoluta fidelidad. No hay la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. La omnisciencia de Dios no solo prueba que Él es digno de juzgar su creación, sino que también garantiza que sus juicios siempre serán perfectos. Dios siempre juzgará conforme a su perfecto conocimiento de todos los hechos. Bueno, y ahora entrando vamos a entrar en una sección ahora de llenar lo que es los enunciados o completar los textos, y dice, en los siguientes versículos 3 palabras son usadas para describir la omnisciencia de Dios. Por nuestro entendimiento de estas palabras podemos comenzar a comprender algo de la grandeza de su conocimiento. Identifica cada palabra según el versículo dado. En este vemos, un hermano si quiere leerlo, Job capítulo 37, versículo 16. ¿Qué palabra pusieron ahí en el enunciado? Perfecto. O sea, que el conocimiento de Dios es perfecto. Y esta palabra traduce el vocablo hebreo tamín, el cual denota aquello que es entero, completo, sin tacha, que no le falta nada. El segundo, basado en el Salmo 147. 147, que dice el texto. Vamos a leer. El de Dios es infinito. Exactamente. Entonces, sí, el texto, Salmo 147. Pero bueno, por causa del tiempo, vamos a irnos 147, 16. Voy a leer este texto, pero por causa del tiempo dice, de la nieve como la lana derrama, 147, ¿no? De 4 y 5 dice. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Y aquí en este texto deberíamos poner entre paréntesis, wow. ¿Cuántas estrellas no hay en el cielo? Dice que Dios la llama cada una por su nombre. Que eso denota la grandeza de nuestro Dios. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y esa palabra infinito, dice que en el hebreo es el vocablo ayin, el cual denota aquello que es innumerable o está más allá de toda cuenta. Entre otros sinónimos están el sin fin, inescrutable, insondable, inalcanzable. En Isaías 48, 28, dice que el entendimiento de Dios es... Bueno, yo había puesto inalcanzable. Pero bueno, está bien, depende de la versión, ¿no? A lo mejor está... En la Reina Valera del 60. En la Nueva América, perdón. Ya, bueno, por eso... Inescrutable. Lo dice la Reina Valera, dice inescrutable, ¿no? Inescrutable. En la Reina Valera. No sé. Ahora voy a buscar Isaías 40. No, dice no hay quien lo alcance, o sea, es inalcanzable. Pero bueno, es por la versión, a lo mejor con otras versiones que cambia la palabra. Bueno, entonces, las escrituras de esta manera confirman que nada de lo que existe está fuera del alcance del conocimiento de Dios. Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. Entonces dice, tal conocimiento no solo prueba que Él es digno de juzgar a su creación, sino que también garantiza que sus juicios siempre serán perfectos.
Dios siempre juzgará conforme a su perfecto conocimiento de todos los hechos que nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad. Bueno, con respecto a Job 34, del 21 al 23, bueno, yo puse que no hay lugar donde el hombre pueda ocultar su maldad, pero tampoco carga al hombre más de lo que él puede cargar, porque según su carga será también su declaración de cuentas ante Dios. Y este es un texto que sí, hermano, vamos a buscarlo porque habla, o sea, nos revela algo de Dios muy importante. Arnaldo, discúlpame. Sí, hermano. Tengo Isaías 40, 28. Sí. Ahí lo dice. Dice que, ¿acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Qué versión es esa? Nueva Biblia, ya. Sí, en la Reina Valera dice que su conocimiento no se puede alcanzar. Entonces, o sea, yo puse que era inalcanzable, porque es la versión que tengo. Gracias, hermano, por el dato. Entonces, busquemos Job 34, versículo 21 al 23, y presten atención a este texto, hermano, que es bien importante. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Y esto es importantísimo. Nadie se va a poder parar. No, Señor, si tú me condenaste, yo estoy condenado desde que me creaste para el infierno. No. Dice, Dios no te va a cargar más de lo que tú puedes llevar para que te puedas presentar a juicio. O sea, depende de la carga que Dios te dio, Dios sabe que tú la puedes llevar. Ahora, en base a esa carga es que Dios te va a juzgar. De hecho, tenemos varios textos cuando dice que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar, y junto con la tentación Dios nos dará la salida. O sea, fíjense el panorama que está. No es que vamos a ser tentados, tirados, sin remedio, que bueno, tú estás condenado a pecar. No. Junto con la tentación, Dios nos va a dar la salida. Y nosotros no vamos, dice que no nos ha sobrevenido a nosotros una tentación que no sea, ¿cómo? ¿Recuerden el texto? Humana. O sea, Dios no nos va a poner algo sobrehumano sobre nosotros. Y eso habla mucho de lo condescendiente que es Dios con el ser humano. Y aquí estamos hablando no solo para creyentes, estamos hablando para todos los seres humanos. No, Dios no te va a cargar más de lo que tú puedas soportar. Eso habla mayormente de la condescendencia, como les dije anteriormente, de lo benévolo que es Dios. Y eso nos habla mucho de que Dios no está interesado en mandar al hombre para el infierno. Eso no divierte a Dios. Dios quiere una creación tanto física como espiritual que le alabe y se goce de Él. De hecho, el propósito principal del hombre, según el Catecismo Menor, es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En la mente de Dios no estaba mandar al hombre para el infierno. Dios no se divierte mandando a las personas para el infierno. Y cuando Cristo le hablaba en el Sermón del Monte, Él le hablaba, el llamado era general. Sí, el llamado era general. Ahora, no todos iban a acceder a ese llamado. Y por eso Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero Dios le daba linealmente el mismo mensaje para todos. El evangelio es predicado para todos. Es la libre oferta. Ahora, si Cristo no llama, nosotros no vamos a responder.
Lázaro podía estar 3 días, no, 3000 días ahí que él no iba a levantarse. Ni el hijo de la viuda, ni la niña, ni Talita. Si Cristo no llama, si ellos no son expuestos al llamado de Dios, no se van a levantar. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia, llevan 30, 40 años en la iglesia y el evangelio no entraba en ellos? O sea, eso es parte también de que si Dios no nos llama, nosotros no íbamos a responder. Es por pura gracia. Ahora, muchas veces somos nosotros los que cuestionamos esa gracia, cuando deberíamos ser nosotros los mayores agradecidos. Es un tema muy importante y complicado al mismo tiempo, porque en toda palabra dice también que nosotros somos, lo había notado yo aquí, que somos hechura suya. Ajá. Y él tiene pleno conocimiento de todo ser viviente. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea que Cuando dice ahí que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, está hablando de los creyentes. Sí. Uh-huh. Sí, ya cuando dice creados en Cristo Jesús, me llamaba la atención. Todos son creados, Sí. todos somos creación de Dios, pero que está diciendo el hermano, los Ujú. llamados, los escogidos. los escogidos de él. De hecho, dice Juan que nosotros no somos hechos, estos no fueron hechos por voluntad de sangre ni de carne, sino de Dios. O sea, a los que se acercaron a Dios, dice, a los que aceptaron, para decirlo de alguna manera, dice, a los que recibieron su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, estos no son hechos de carne ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y hay una parte de la Biblia, no me acuerdo ahora qué versículo es, que dice a los que santificó. Romanos. También, Romanos creo capítulo 8. 8:29. 8, 28, 29, que es que empieza. Esa es la cadena de oro que le dice. De hecho, podemos, y ahí nos identificamos de una manera increíble. ¿Por qué razón? Porque ahí podemos ver la obra impetuosa del hombre en acercarse a Dios. Ahí no vemos ninguna. Vamos a leerlo. Sí, porque no, porque yo lo recibí, porque yo lo acepté, porque yo lo rechacé. No. Aquí vemos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primeramente, porque yo me libré por la ley, no. Me han librado. Vemos la actitud totalmente pasiva de un pecador delante de la gracia de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, más vosotros vinieron, sí, hermano, porque vivimos conforme, creo que ese es, sí, a los que predestinó, por tanto, por cierto, la aflicción, porque 29, y sabemos exactamente, del 28 en adelante, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nosotros amamos a Dios porque Él nos ha llamado a que le amemos. Ahí está la gran diferencia. Porque los que antes conoció, Dios nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
La buena noticia de todo esto es que no tuvimos absolutamente nada que ver con esto. Porque lo que hubiéramos hecho hubiera sido acabar en alguna parte de la salvación. Todo fue de Dios, por Dios y para la gloria de Dios. No, y ahí con eso nosotros podemos sentirnos totalmente tranquilos y seguros, porque Él es el que te llama, Él es el que te justifica, te santifica, y la glorificación es ya cuando estemos allá arriba con Él. O sea que el creyente camina seguro, porque la salvación viene de Él. Por eso es que también es imperdible. Que por eso es que la salvación es imperdible, porque no está en nuestras manos. Estamos en las manos de Dios. De hecho, en la oración en Getsemaní, Cristo le oró, dice que a los que me diste, nadie los arrebatará de mi mano. Estamos en las manos de Dios. Nosotros no estamos enganchados en las manos de Dios. No, Dios nos tiene amarrados en nuestra mano, en su mano. No hay forma de salirnos de las manos de Dios. Qué bueno que es así, no al revés. Que no es por nuestras obras que nos salvamos. Pero sin embargo el juicio sí va a ser por obra. Y vamos a ver si llegamos más adelante, que es lo que va a tocar. Y dice en Proverbios capítulo 5, versículo 21 y 15, versículo 3. ¿Qué pusieron ahí en el cuaderno? ¿Alguna conclusión que tomaron? Estamos en la parte en el B, página 254. Bueno, Proverbios, si alguien te lo tiene, ¿lo puede leer el texto? 5:21. Sí, 5:21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Y lee el 15, capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15. ¿Tú lo tienes? En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Exactamente. ¿Quién se puede escapar? ¿Quién puede hacer una acción, un pensamiento, una palabra que diga, wow, esta Dios no la vio? Nadie. Yo puse, Dios no tiene punto ciego. Él está atento y a cada paso del hombre, Él está al descubierto ante los ojos de Dios. Yo lo había colocado en Hebreos 4:13. No hay nada oculto ante los ojos del Señor. Exactamente. Y el C, y creo que con este vamos a ir cerrando, son las 7:57, faltarían como unos 3 minutos. El C, que habla de Proverbios capítulo 15, versículo 11, y Jeremías 17:10. Dice Proverbios 15:11, bueno, ese que lo acabamos de leer. Exactamente. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Exacto, y esto es muy importante, hermano. Sí somos salvados por gracia, sí somos justificados por el amor de Dios, pero el juicio de Dios va a ser por obra. Dice que Dios va a traer a juicio y va a exponer todas las obras de los hombres, dice, sean buenas o sean malas. Todo va a estar delante de Dios. Y Pero si una pregunta. Si ya eres salvo, ¿verdad? Te predestinó. Las obras que vas a hacer van a ser buenas. Entonces, ¿por qué juzgar las obras? Si ya las obras también fueron predestinadas. sí, pero Dios no puede dejarte cubrir lo mal hecho. No, déjame no sacar esto al juicio y sacar nada más las obras buenas. Pero, ¿qué sería el juicio entonces? Bueno, Ya serían como niveles de... Ya hay niveles de juicio. podríamos decir de sí, de hecho la palabra de Dios habla de eso,
pero aún nosotros se van a sacar nuestras cosas malas. Pero no que perdemos la Pero vamos a sacar, pero Dios va a sacar también nuestras obras buenas, que no las hicimos nosotros por nuestra capacidad, sino que fueron cubiertas por la sangre de Cristo. Y ese va a ser. Acuérdate que el Señor dijo que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho en el cuerpo, Sea bueno o sea malo, o sea, sí, vamos. Va a tener su castiguito, lo va a tener. pero acuérdense que también va a haber recompensa. Sí, exactamente. Va a haber Pero sí que vas, Todas las obras van juntas, las buenas y las malas. Todo. Te va a santificarte que lo bueno lo hiciste y lo malo. y mira, yo creo que Ahora se, no seremos condenados con el juicio también. exacto, Nosotros no vamos a ser condenados como los impíos, pero sí vamos a dar cuenta de lo que estamos de lo que hicimos, sí vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Exacto. Si nosotros sabemos que debemos compartir el evangelio con otros y no lo hacemos, eso está mal, es un pecado delante de Dios. ¿Ves? Porque el llamado es llevar el mensaje. Llevar el de mensaje, Dios, la buena nueva. obedecerle. Si nosotros sabemos que dar a las personas necesitadas, pudiendo, y no lo hacemos, Ujú. teniendo, Ya estamos en pecado. claro, es un pecado, o sea, está mal hecho. Solo me